Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a aquella persona que me está escuchando, aquella persona que me está viendo. Muy buenas tardes. Hoy quiero compartirles, esta tarde quiero compartirles algo de la palabra del Señor, y quisiera que este mensaje fuera de bendición allá para su vida. La escritura dice allá en Mateo capítulo 4 versículo 17, dice así: desde entonces Yeshua comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi querido amigo, mi querida amiga, usted que me está escuchando, la escritura habla que nuestro Señor decía en aquella época a las personas, pero también dice en esta época a usted que me está viendo, usted que me está escuchando. La escritura dice: después entonces Yeshua comenzó a predicar, a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la escritura, el Hijo del Padre, demanda a usted y a mí que debemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que debemos que apartarnos de nuestra maldad, y debemos que pedirle perdón al Eterno por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por nuestra ignorancia, digámoslo así, y por ser personas incrédulas acerca de la palabra del Señor. Bien dice la palabra de Dios, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué es arrepentirse? Porque algunos dirán: pero es que yo no tengo de qué arrepentirme, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, soy una buena persona, soy una persona humanitaria, no tengo. Pero la escritura habla que nosotros debemos que arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es un cambio, y es un cambio en la manera de pensar y en el corazón. Implica apartarse del pecado y volverse a Yahvé. Mi querido amigo, escuchen lo que la palabra de Dios dice allá en Daniel capítulo 9. Escuchen lo que dice Daniel allá en su oración. Él decía estas palabras: hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. Esto Daniel decía ya en sus oraciones. Hoy le hago una pregunta: cuando usted ora, Señor, ¿de qué forma usted ora? ¿Justificándose? ¿Pidiéndole al Señor de pronto porque usted se cree justo, no reconociendo sus pecados? De una otra forma, ignorando su condición delante del Señor. Y es que la escritura dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Mi querido amigo, no sé qué tan religioso usted sea, no sé qué religión usted practique, o no sé usted qué creencia usted tenga, pero mi querido amigo, la escritura, la palabra del Señor demanda que el hombre debe que arrepentirse de sus pecados, de su condición delante del Señor. Escuchen lo que decía el rey David allá también en su oración, en el Salmo 51, escuchen lo que decía: ten piedad de mí, oh Yahvé, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, y lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La escritura habla que usted y yo debemos que arrepentirnos, apartarnos del pecado y darnos dolor de lo que estamos haciendo, de ofender al Señor. La escritura dice que el hombre ha pecado, pero ¿qué significa pecar? Pecar significa violar los mandamientos del Señor.
Pecar significa ser rebelde ante los mandamientos, ante los estatutos y ante lo que el Señor ha dejado allá en su palabra. Pecado es infringir la palabra del Señor. La Escritura dice, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, amarás a tu padre y amarás a tu padre y a tu madre, honrarás a padre y a madre. Y nosotros hemos violado esos mandamientos. Somos idólatras, somos dados a adorar imágenes, somos dados a poner nuestra confianza en las imágenes religiosas, a quitarle el primer puesto al Señor. Y la Escritura habla que el hombre debe que arrepentirse. La Escritura habla que el hombre debe que reconocer a nuestro Señor allá, que Él murió allá en la cruz de Calvario. Aquel que murió allá en la cruz de Calvario, que entregó su vida por nosotros, que derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados y para justificarnos delante del Padre. Mi querido amigo, mi querida amiga, la Escritura manda y decreta que el hombre se tiene que volver para con Dios. La Escritura dice allá en su palabra, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No dice, pero miraré a aquel que tenga una religión o aquel que profese una religión. No, la Escritura dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla mi palabra. Escuche lo que dice la palabra de Dios allá en Salmos, el capítulo 14, el versículo 2 y el 3, dice así: el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Yahvé. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué tristeza que el Señor piense eso de nosotros. Qué tristeza es que nosotros seamos esclavos del pecado y que no haya quien haga lo bueno. Mi querido amigo, la única forma de que usted comience a hacer lo bueno es que usted se arrepienta de sus pecados, se aparte de ellos, reconozca a nuestro Señor, aquel que murió allá en la cruz del Calvario, y que usted se aparte de sus pecados y que crea que nuestro Señor murió, resucitó y que usted le entregue su vida a Él. Entonces Él enviará de su Espíritu Santo, cambiará su corazón, cambiará su mente, cambiará su vida. Escuche lo que dice la palabra del Señor, mi querido amigo. Allá en Isaías capítulo 1, versículo 18, dice así: venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi querido amigo, mi intención jamás ha sido de hablarles de religión. No, mi intención siempre es de hablarles del amor del Señor. Porque el Señor dice en su palabra, porque de tal manera amó el Eterno al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Le hago una pregunta para terminar. Si usted hoy falleciera, ¿dónde pasaría su eternidad? ¿Se han hecho esa pregunta? Si usted hoy falleciera, ¿dónde pasaría su eternidad? La Escritura habla que la única forma de yo vivir una vida eterna con el Señor es siempre cuando yo reconozca que mi Señor murió allá en la cruz de Calvario, que mi Señor derramó hasta su gota de sangre solamente por amor a mí, y que la sangre que fue derramada en la cruz de Calvario me justifica y me limpia de todo pecado. Mi querido amigo, hoy los invito a que le entreguen su vida al Señor, hoy los invito a que lean la Biblia, hoy los invito a que nos pongamos a cuentas con Él, porque quiero decirles que no sé si ustedes a mañana o en unos minutos estarán vivos.
porque el único dueño de nuestra vida es nuestro Señor, y Él puede disponer de nuestra vida cuando Él quiera. Mi querido amigo, la Escritura dice, porque no hay otro nombre